10 de la mañana con 42 minutos en todo el país. Con mucho gusto recibimos a Pía Lobato y Paula Rabinovich, educadoras sexuales, que como siempre nos hablan del programa Meraki. ¿Cómo están? Bienvenidas a la Muy mañana bien. del 11. Muy Gracias bien, a ti. muy bien. Bueno, ¿cuál es el tópico de hoy? Bueno, hoy estamos como en la primavera, floreciendo. Muy bien. Proyectos que teníamos desde el 2020, que la Intendencia, la Dirección de Deportes, nos había solicitado la colaboración para trabajar con sus funcionarios. Bueno, lo concretamos y bueno, a partir de hace 2 semanas ya tenemos la planificación, el cronograma de las charlas que vamos a dar con los funcionarios y funcionarias de la Intendencia de la parte de deportes. Ayer empezamos las capacitaciones y bueno, la verdad que es un hecho histórico que una institución, en este caso, bueno, es la Intendencia, pero educativa, deportiva, como es la parte de deportes de la Intendencia de Maldonado, que la dirección haya entendido que debemos empezar a hablar y debemos empezar a aprender, tener conocimientos que no se dan en la diaria, que bueno, hay que buscarlos, porque si seguimos igual, no avanzamos. Así que bueno, estamos muy contentas de esta capacitación que va a dar la Intendencia a los funcionarios. Estamos hablando, no tenemos el número de personas todavía, pero estamos hablando de todos los funcionarios y funcionarias de la Dirección de Deportes, de todo el departamento, además de los compañeros de la Fundación A Ganar, además de la empresa de seguridad que trabaja también. Estamos de todas las personas que trabajan vinculados al deporte en el departamento de Maldonado. Entonces, es un paso enorme, enorme, un avance social enorme. Muy contentas. De gran alcance, ¿no? Sí, muy felices, muy contentas de que, bueno, como decía Paula, desde el año 2020 estamos en estas gestiones, bueno, afinando cómo se podría hacer, porque, bueno, es algo histórico, como dice Paula, en el sentido de que es para todos y todas las funcionarias, o sea, entonces generalmente cuando se piensa, por ejemplo, en sexualidad o en educación sexual, como se apunta solo a los docentes, y en realidad los docentes también son parte de los funcionarios, pero lo que es importante, y sobre todo en esta área de la educación sexual, es que realmente se visualice la institución educativa, en este caso deportiva, como un educador sexual en sí mismo. Entonces, desde la persona que te recibe en la puerta, el guardia de seguridad, las personas de la administración, los vestuarios, todos y todas son parte de esa educación sexual que hacen los centros, en este caso deportivos. Entonces, qué importante es que exista una coherencia, que exista un mismo discurso en torno a la sexualidad desde todos los funcionarios. Entonces, bueno, esa es la idea de la Dirección de Deporte, de poder aunar criterios y, bueno, en este caso lo vamos a hacer a partir de las capacitaciones que van a ser charlas. Y, bueno, la verdad que es eso, es como un éxito y eso, que siempre que vamos a una institución educativa o que nos plantean un proyecto, nosotras siempre apuntamos a eso, que no solo se debe trabajar con los docentes, que es una parte muy importante, sino que se debe capacitar a todos los involucrados en esa institución. Entonces, bueno, eso es una cosa muy importante. Y bueno, y empezamos ayer con las capacitaciones y vamos a hacerlas semanalmente. También vamos a hacer un asesoramiento en cuanto a diferentes situaciones que ocurren en los diferentes centros, desde muchas situaciones, por ejemplo, ocurren en los vestuarios. Entonces, bueno, situaciones puntuales que ocurren, también poder abordarlas y poder aportar desde nuestro rol de la educación sexual. Maldonado de alguna manera tiene, a partir del programa Meraki, mejor formación, digo, tiene mejores posibilidades de capacitación que de repente otro, porque ustedes siempre hablan de la educación sexual integral. Y esto estaría bueno que pase no solo en Maldonado, que pasara en todo el país, que pasara en otras partes, pero hablemos del Uruguay. ¿Maldonado está despegado respecto a otras zonas del país en cuanto a la educación sexual a raíz del proyecto de ustedes o de otras iniciativas? Me da la sensación de que no sé si en otros lugares hay ideas como las de ustedes.
No sabemos si está despegado Maldonado, sí sabemos que nosotras trabajamos y estamos en el departamento desde el 2018, tratamos de hacernos visibles por todos los medios posibles y los medios de comunicación, como La Mañana del 11 y Canal 11 es fundamental para eso. Sabemos de otros departamentos que hay educadoras sexuales que están con su proyecto también, pero estamos hablando quizás de 1 o 2 departamentos más. Después no tenemos conocimiento de que eso suceda en otros lugares y tampoco de la forma que nosotras nos hemos hecho presentes. Este trabajo de educación sexual, nosotras tenemos otros trabajos, ¿no? Yo trabajo en la Intendencia y en secundaria, Pía trabaja en secundaria. Entonces demanda mucho tiempo, mucha planificación, mucho estudio y claro, es como que hay que empezar a poner en la balanza o a dejar para poner en otro lado. Entonces, bueno, es un trabajo arduo que, bueno, como lo dice el nombre nuestro, entregamos el alma, que es Meraki, entregamos el alma en el día a día de lo que hacemos, pero es como proyecto independiente, como un emprendimiento, es complejo sostenerlo. Entonces, seguramente en otros lugares haya pasado que han avanzado, pero después de algo hay que vivir, ¿no? Entonces, quizás sí Maldonado esté como empezando a entender la importancia de la educación sexual en todos los ámbitos, que entendemos nosotras que en el ámbito educativo, sin duda. Por eso en el Instagram, que es Educación Sexual Meraki, por si nos quieren seguir, el otro día decíamos que este es un primer paso e invitamos a todas las instituciones educativas o deportivas del departamento a que den este paso. Nos asombró mucho el primer pedido de la Intendencia, allá en el 2020, antes de la pandemia, fue un verano, un antes de marzo del 2020, que después, bueno, por todo lo que sucedió, quedó ahí en stand-by. Pero ese pedido se dio a razón de situaciones puntuales que se daban en los centros deportivos de la Intendencia, situaciones en los vestuarios y que esas situaciones llevan a conflictos. Y esos conflictos, ¿cómo los resolvemos? Alguien pierde, alguien no gana, hay entendimiento, hay educación. Bueno, se siguieron dando esos conflictos a lo largo de los años. Y yo no creo que, lamentablemente, creo que es para bien, ¿sí? Siempre un conflicto, una crisis da para que se pueda cambiar. Se siguieron dando y bueno, cada vez más. Ahora, por ejemplo, tenemos una consulta con una asistente social ya para la semana que viene, una entrevista por un caso en un centro de acá de Maldonado. Nos llaman, no te digo todas las semanas, pero de centros diciendo, mira, se nos dio esta situación, ¿cómo hacemos? Entonces, bueno, vamos a tener el asesoramiento. Nosotros entendemos que es fundamental para que hablemos todo el mismo idioma. Desde que llega una persona, hace años, ayer comentábamos en la capacitación, hubo un problema con un guardia de seguridad, con una persona trans que ingresaba al centro, caminando. Esa persona se sintió agredida, el guardia decía, yo no lo agredí. Estas personas, las personas trans, son vulnerables porque han sido toda la vida atacadas. Entonces, claro, hay que tener una forma de relacionamiento, de empatía, sí, que sea empática, que sea desde el lugar del entendimiento. Eso sucedió hace años y fue como un escándalo. Todos los que estaban al lado se enteraron y bueno, después subió con cartas. Entonces, bueno, estamos hablando de eso, ¿no? Llega un administrativo, es una persona y tiene un cambio de identidad. ¿Cómo reacciono? ¿La miro con cara? ¿Le digo, no, esto no sos tú? Dame el documento que... estamos en tiempos que tenemos que educarnos para que todos podamos convivir en sociedad con entendimiento de lo que está sucediendo. Los jóvenes lo han entendido. Los niños ni que hablar, ni que hablar.
los vemos jugar y los vemos en clases de repente con situaciones que a nosotros nos llaman la atención y ellos no tienen ningún problema. No atienden a eso que desde la construcción del adulto nos han hecho y hemos seguido reforzando con el correr de los años. Están vírgenes, entonces... Eso es muy bueno. Exactamente, eso es muy bueno. Entonces, bueno, las personas adultas empezar a educarnos en estos tiempos que están viniendo. Recién estaba leyendo cambiar miedo por tranquilidad. ¿Eso se logra que con información? Bien, justo iba a tomar eso porque nuestro proyecto es de educación sexual, ¿verdad? Apuntamos a la prevención y la promoción de la salud, en este caso de la salud sexual, reproductiva. Entonces, ¿qué pasa con la educación? Muchas veces la educación es como minimizada o vapuleada o, ¿qué tengo que hacer? Educar. Pero yo quiero algo más, o quiero una pastillita mágica. La educación no es algo mágico, es algo que lleva un proceso, lleva un tiempo, lleva un compromiso. Pero muchas veces cuando yo no tengo información yo no tengo el conocimiento ¿con qué suplanto eso? Con miedo, ¿no? Entonces el miedo obviamente que no me va a dar tranquilidad, ¿no? Me va a dar temor, muchas veces da temor lo desconocido, lo que yo no sé. Entonces, bueno, ¿cómo puedo cubrir, cómo puedo cambiar ese miedo, como decíamos, por tranquilidad? Bueno, justamente con el conocimiento, ¿sí? Con poder realmente decir, bueno, tal vez yo no entendía ciertas cosas, pasa mucho, por ejemplo, con las identidades sexuales, yo no entiendo, no sé. Entonces, en realidad lo que me da es temor o rechazo, porque uno rechaza lo que no conoce. Entonces, bueno, la información, el conocimiento, la educación es lo que puede cambiar, revertir eso. Cuando allí también aparecía una placa que decía, mi hijo estaba siendo preadolescente, no sé qué va a pasar, tenía eso, creía que todo tenía bajo control hasta que mi hijo, mi hija se volvió preadolescente, ¿no? Un clásico, sí. Que es algo que decimos mucho, lo hemos dicho mucho acá en los programas, de qué importante es la educación sexual desde la infancia, desde la primera infancia. Y muchas veces nos pasa que las familias o mismo los centros educativos dicen, bueno, en la infancia sí, bueno, puede ser importante la sexualidad, pero cuando es realmente importante es en la preadolescencia o en la adolescencia. ¿Por qué? Porque ya no puedo tapar, ya los chiquilines y las chiquilinas me empiezan a demandar o empiezan a pasar situaciones donde ya no puedo seguir tirando la pelota para adelante, ¿no? Tengo que hacerme cargo de lo que está pasando. Entonces esto lo poníamos porque una de las charlas que vamos a tener en octubre, las charlas que contábamos para la Intendencia, van a ser para los planteles, ¿sí? De deportes, o sea, tanto para los planteles, bueno, que hay chiquilines y chiquilinas preadolescentes y adolescentes. Esto también es por una necesidad que se ve, entonces vamos a trabajar con ellos, con ellas y sus familias, y bueno, y los docentes también. Y esto... Bueno, también los planteles viajan mucho, están comparten tiempos de dormida, entonces mucha convivencia, entonces bueno, también hay algunos conflictos, algunas situaciones, entonces bueno, también era muy importante trabajar con esta población, así que bueno, eso también lo vamos a hacer en la charla a fin de octubre. Bueno, ahí también decía, educamos y aprendemos con lo que hacemos y con lo que no hacemos, con lo que decimos y lo que no decimos, en los lugares y espacios que compartimos con otros. Entonces también esto, en los centros deportivos pasa mucho que, como en todos los espacios educativos, que tal vez no se habla de sexualidad o se considera que muchas cosas no tienen nada que ver con la sexualidad, pero sí se está dando un discurso cuando justamente no se aborda, cuando no se tratan situaciones, cuando en vez de abordar la situación o enfrentarla, en realidad lo que hacemos es tratar de esconderla, que los demás no se enteren, que sean situaciones o que sean problemas de la familia o del docente con ese niño, esa niña, ese adolescente. Entonces, lo que se busca es, traigamos a la luz, veamos que no importa si son 1, 2, 3 situaciones, se tienen que abordar, son parte, no crecemos como personas, no crecemos como sociedad ocultando, o diciendo, es una minoría, o son menos las personas. No, son todos, en realidad lo que se busca es incluir. Entonces, ¿cómo incluimos? Volvemos de nuevo, educando, dando información. También una cosa que estuvimos trabajando mucho con la dirección de deporte es el tema de cómo hacerlo. Bueno, nosotros en general desde Educación Sexual Meraki siempre damos talleres, porque consideramos que los talleres
bueno, van desde el pensar, desde el sentir, desde el actuar, desde justamente que cada persona pueda identificar, bueno, desde dónde construyó su sexualidad, cómo educa a partir de eso. Pero bueno, justamente en estas primeras instancias, en estas primeras charlas, en estas primeras capacitaciones, que en realidad vienen a ser una sensibilización, un primer acercamiento a la sexualidad, considerábamos que era mejor charlas. ¿Tá? ¿Por qué? Porque en una charla yo puedo estar de forma más pasiva, puedo estar más receptivo, tal vez no estoy tan nervioso en este tema de la sexualidad, de que tengo que participar o me van a preguntar, entonces, bueno, es como también bajar un poquito de las ansiedades y justamente que todos los funcionarios y las funcionarias, no importa el nivel que tengan o el conocimiento o el acercamiento que tengan a la educación sexual, sientan que, bueno, pueden participar simplemente escuchando. Después vamos a tener parte de la charla donde se pueden evacuar preguntas, consultas, pero eso depende de la persona. Si yo quiero participar, bien, y si no, simplemente puedo escuchar. Entonces, bueno, eso también es parte de hacer esto accesible, ¿verdad? Y que nadie se sienta en situación de, bueno, voy a estar expuesto. Digo, la sexualidad siempre nos lleva a un lugar también de miedo o de exposición o de tabú, por esto que hemos hablado. Entonces, bueno, también la charla tiene esa razón. ¿Cómo abordan el tema de la sexualidad, pero con la mirada de la diversidad, ¿no? De todas las opciones, de cómo uno se percibe, cómo se siente, lo que quiere ser? ¿Cómo manejan el tema de que, bueno, tenemos que abarcar absolutamente a todos? Hoy, ahí decía, creí que tenía controlado hasta que mi hijo o hija, con una arroba se solucionó todo para incluir a los varones y a las niñas. Ahora ya no es suficiente, por lo tanto, no es solamente una letra o el título de licenciade, como lo aprobó la UDELAR, para los no binarios. Va mucho más allá de la educación. ¿Cómo lo abordan? ¿Qué ramificaciones tiene? Cuando estabas haciendo la pregunta, la palabra que se me vino es respeto, ¿sí? Todo lo abordamos desde el respeto, ¿sí? El conocimiento de múltiples factores y desde el lugar biológico, desde el lugar emocional, desde el lugar fisiológico, desde el lugar psicológico, desde el lugar social, y todo ese abordaje con el respeto que merece cada persona y el derecho que tiene cada persona de ser y de sentir como ella y solamente ella lo haga. Si yo entiendo que esa persona, por ser a mí, no me está haciendo algo, porque lo que normalmente sucede es que las personas se sienten agraviadas o se sienten que estas diferentes identidades que están surgiendo las atacan, ¿sí? Mi hijo, mirá lo que va a ver. Con educación, charlando, podemos entender que todos podemos ser y sentir de forma diferente. Mientras no se metan conmigo, si a mí no me interesa, como cualquier otra persona, no tiene por qué ser no binario o trans o gay o lesbiana. Cualquier otra persona no se meta conmigo, está todo bien, yo la respeto. Puedo no compartir, como no comparto tantas cosas en la vida cotidiana con otras personas, pero los respeto. Entonces, la palabra que se me viene es esa, respeto. Y en base a eso, nosotras hablamos de educación sexual integral. Profe, se nos terminó el tiempo. Las felicito siguen avanzando y siguen creciendo, ¿eh? Cómo han evolucionado, la verdad, es espectacular. Y por algo será, ¿verdad? Más allá de que sean macanudas las dos, evidentemente es por el conocimiento que tienen y por la forma en la que encaran este programa de educación sexual Meraki. Así que para nosotros, como siempre se los digo, es un honor tenerlos aquí en el programa. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias. Vamos a una pausa, 11:02, ya venimos.